Muy buenos días, mis amados. Les saluda el autor Daniel Vadillo y donde quiera que usted me esté escuchando, sea por las redes sociales o por la radio, quizás por su teléfono, aquí le envío un gran abrazo en Dios y le deseo muchas bendiciones en esta nueva temporada. En este día nos estaremos enfocando en la palabra encontrada en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 10, que dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como tema a este podcast le he puesto: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A través de las Escrituras, vemos a hombres y a mujeres que tuvieron limitaciones físicas. Hombres, según Lucas capítulo 17, que eran leprosos y marginados por la sociedad. Sin embargo, tuvieron un gran y poderoso encuentro con Jesús y Él los sanó. También vemos en Marcos capítulo 7, versículos del 31 al 37, que se nos narra que Jesús por misericordia sanó un sordo mudo. En Mateo capítulo 8, Jesús sana a la mujer del flujo de sangre. Y en Lucas capítulo 22, versículos 47 al 53, Jesús restaura una oreja cortada de un soldado. En fin, a través del poderoso ministerio de Jesús, Él sanó a multitudes de sus dolencias físicas, restaurando la vista a muchos, sanando a paralíticos y a muchos de diversas enfermedades. Hoy en día vemos que hay personas que tienen limitaciones físicas. Sin embargo, no permiten que esa limitación los paralice en su jornada espiritual. Entendemos que hay personas que han pasado sus vidas luchando con un impedimento físico. Sin embargo, tienen la capacidad, la habilidad y la madurez para entender que no permitirán que esa aflicción o limitación física los paralice en el camino. Y quiero dirigirme a alguien que quizás esté escuchando este podcast, que ha sufrido alguna lesión, tiene alguna limitación física en su cuerpo. Le quiero animar que Dios tiene grandes propósitos para contigo. No importando esa limitación, Dios es más que poderoso para utilizarte como instrumento poderoso en sus manos. No se rinda en el camino, no permitas que esa limitación física lo detenga en su caminar. También vemos en la Biblia que hay limitaciones económicas. Tenemos el caso encontrado en Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11, donde los discípulos tuvieron grandes dificultades en pescar. Sin embargo, Jesús obró el milagro de la pesca milagrosa. También en Mateo capítulo 15, versículo 36, Jesús obró el milagro en el aumento de los panes y los peces. Y la Biblia detalla que comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Si hoy quizás te encuentras con una limitación económica, sepa que Dios es el Dios del oro y la plata, y Él hace milagros poderosos. Donde crees que hay escasez, Dios presenta un panorama de oportunidad. Muchas personas a través de las Escrituras se encontraron con ese escenario de una limitación económica, una escasez que temporalmente los limitó. Sin embargo, cuando depositaron su fe y su confianza en ese hermoso caballero de la cruz, Jesús obró de una manera poderosa en sus vidas y pudieron llegar a su destino. Si hoy te encuentras con una limitación económica, sepa que el que está a tu lado es más que poderoso.
de abrir nuevos senderos de oportunidades, de poner en tu mente y en tu espíritu ideas creativas que te bendecirán. Hay ejemplos en el ámbito secular donde celebridades como Steve Harvey y Tyler Perry tuvieron grandes dificultades económicas. Sin embargo, en su hora más oscura, una ventana de oportunidad se les otorgó y desde entonces sus vidas jamás han sido igual. Y yo quiero animarte en el día de hoy, que le sirves a un Dios todopoderoso, que Él es el Padre de tus sueños, que Él pone el querer como el hacer. Cuando Dios te dice que hagas algo y te encomienda con una asignación de reino, Él proveerá los recursos necesarios para que veas las metas realizadas. No te limites en el camino y te enfoques quizás en una limitación económica, porque todo lo puedes en Cristo, quien te fortalece. A través de la Biblia también vemos hombres que tenían limitaciones de tormentos espirituales. En el libro de Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20, se nos habla sobre la situación penosa del endemoniado gadareno. Este hombre que hacía su morada entre los sepulcros y nadie podía atarle. Nadie podía aprenderle con cadenas. Sin embargo, allí llegó Jesús. Y las prisiones y tormentos espirituales de este hombre fueron removidas por el poder y la unción de Jesús. En Marcos capítulo 9 nos habla que Jesús sana a un muchacho endemoniado que tenía un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo tomaba le sacudía y echaba espumas y crujía los dientes. Sin embargo, Jesús, con la unción que tenía, pudo cambiarle la vida radicalmente a este muchacho y librarlo de su tormento espiritual. Posiblemente conoces a muchos en su trayectoria tuvieron tormentos espirituales, donde habían grillos y cadenas y prisiones y pensamientos que no te dejaban dormir, y tormentos en sus sueños que quizás durante la noche le causaban insomnio. Pero allí llegó Jesús a su vida y pudo cambiar radicalmente su vida para darle una paz sin igual. Posiblemente tenías en tu trayectoria limitaciones de tormentos espirituales, pero Jesús llegó a tiempo para darte la libertad que necesitabas para que pudieses continuar su camino de una manera poderosa y nada lo detendrá en su camino. También vemos a otros que en las Escrituras tenían limitaciones mentales. En Lucas capítulo 13 nos habla de una mujer que hacía 18 años que tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Sin embargo, Jesús se le acercó en la sinagoga y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. En muchas ocasiones no es el encorvamiento físico que limita a los creyentes, sino el encorvamiento mental. Hay personas que sufren de unas cadenas y prisiones mentales, que piensan que no pueden lograr su objetivo, que piensan que son incapaces, que no son inteligentes, que no son fuertes, que no son hábiles. Sin embargo, no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu del Señor. No es por nuestros talentos y habilidades, sino que el que actúa en nosotros hace que nuestros talentos y habilidades sean eficaces, no solamente en el mundo tangible, sino también en el mundo intangible. Tu talento y tu habilidad, tu canto con unción y autoridad, trae sosiego y paz y es de grata edificación en el pueblo de Dios.
No puede ser como esta mujer encorvada estando en la sinagoga. Sin embargo, necesitaba escuchar la palabra de Jesús, quien le dio una encomienda diciéndole: mujer, eres libre de tu enfermedad. Vengo a decirte a través de este podcast que eres libre de tu agotamiento, eres libre de tu prisión, eres libre de lo que te limita, eres libre de esa cárcel que ha querido aprisionarte, y hoy Dios desata las cadenas, abre las puertas de la cárcel y te permite salir con la bandera de victoria en alto. No puede haber en este día limitaciones mentales que te agobien, porque Jesús te recuerda y te dice: por los méritos del Calvario, Él pagó el precio para darnos libertad y vida eterna. También en la Biblia vemos que hay limitaciones de un destino terrenal acortado. En el libro de Juan capítulo 11 se nos habla de la narrativa de Lázaro, el cual después de 4 días de estar muerto fue resucitado por Jesús. Y conocemos bien la historia donde Jesús dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado por medio de ella. De igual manera, en el libro de Lucas capítulo 8, la hija de Jairo fue vuelta en vida para ser de testimonio a todos aquellos que habían perdido su fe. Este hombre llamado Lázaro y esta joven muchacha experimentaron momentáneamente una vida acortada terrenalmente, mas sin embargo llegó Jesús y les dijo a las tinieblas: todavía mi propósito no se ha terminado en ellos. Recientemente conocemos el gran testimonio del pastor René González, el cual nos relata cómo Dios lo resucitó milagrosamente después de haber recibido 2 electroshocks por parte de los médicos. O sea que todavía el propósito grande de Dios no había culminado en su vida. Y vengo a decirte que quizás usted ha experimentado eso, donde parece ser que el adversario ha querido limitarlo y decirle sus días se han acabado. Mas sin embargo intervino Jesús para decirte: todavía mi propósito no se ha cortado contigo. Todavía no he terminado mi misión contigo. Todavía hay una palabra que quiero depositar en tu espíritu para que a través de la misma muchos sean salvados. Dios tiene un gran propósito para con tu vida. Dios tiene un camino, tiene un plan, y no hay fuerza del adversario que pueda detener lo que Dios ha comenzado. Está sobre el fundamento Jesucristo, y alguien a través de este podcast tiene que entender que cuando el adversario quiso terminar con su vida, cuando quiso detenerlo y paralizarlo en su camino, y pensabas que había llegado su final, allí llegó Jesús a tiempo para darle vida y vida en abundancia. Resucitó tus sueños, resucitó los ánimos, aumentó tu fuerza, te dio aliento de vida para un nuevo día y te dice: te voy a utilizar en el día de hoy con una fuerza más poderosa, con una óptica más amplia, con una unción sobrenatural, porque todavía tengo grandes propósitos contigo. En la introducción de este podcast ya hemos hablado sobre las limitaciones físicas. Hemos hablado sobre las limitaciones económicas. Hemos hablado de tormentos espirituales, de tormentos mentales o limitaciones de un destino terrenal acortado. Pero hoy en este podcast quiero hablarte sobre la limitación de la interpretación del pecado que habita en ti. Hay cosas que hay en nuestra vida que desean limitar lo que Dios ha empezado en nuestras vidas.
Muchas veces el pecado que mora en nosotros lo queremos interpretar como el final del camino, como la excusa para no continuar, como el modelo o el marco que utilizamos para interpretar el pecado como algo que nos detiene rotundamente en el camino. A través del mundo entero, muchas personas piensan que ellos necesitan ser perfectos para ser utilizados por Dios, que necesitan tener todas las respuestas a sus interrogativas. Piensan que necesitan tener su casa en orden y su vida a media esquina del cielo para ser utilizados por Dios. A muchas personas el adversario ha querido atacarlos para que ellos interpreten su pecado como una fuerza que los detiene, como un aguijón que no los permite ascender a otra dimensión espiritual, que no pueden tener una profundidad con Dios porque el pecado que habita en ellos parece ser más fuerte que su llamado. Vengo a decirle que es una mentira del adversario el querer decirte que necesitas ser perfecto para ser utilizado. La realidad es que el perfecto amor de Dios nos va transformando mediante el Espíritu Santo para que cada día reflejemos su imagen y su semejanza. Esto no es una carrera a ligera. Esto es un proceso de madurez. Leemos en el libro de Santiago capítulo 5, versículo del 17 al 18 diciendo que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sin embargo, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y dice la palabra que otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. La palabra pasión se deriva del latín passio, que significa sufrir, que a su vez es de la familia ligada al verbo de padecer y de raíz etimológica en común con paciencia. En este contexto, las pasiones de Elías pudieron abarcar tanto el deseo carnal como lo que es sufrir en Cristo. Porque en este mundo que nos rodea, somos tentados en todo aspecto. Sin embargo, también somos copartícipes de los sufrimientos en Cristo Jesús. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 nos dice de la siguiente manera: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es importante entonces reconocer que somos vasos en las manos del alfarero, que cada día sometemos nuestras vidas y nuestras debilidades ante el trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. El haber nacido de nuevo en Cristo nos empodera en la oración para así poder soportar en el día malo. Ya nosotros como hijos de Dios no vivimos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, pues en Romanos 8:1 nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La limitación de la interpretación del pecado que habita en el hombre desea convencerlo que jamás podrá lograr llegar a cumplir su propósito en Dios. Sin embargo, el infinito amor y la gracia de Dios lo acerca para arrepentimiento. Quiero que sepas que Dios no te descarta cuando pecas, sino que te recuerda en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, te da un nuevo comienzo cuando hay un arrepentimiento genuino.
La limitación de la interpretación del pecado que habita en el hombre provoca el hombre que piense que aún está ligada a la vieja naturaleza carnal. Muchos jóvenes, hombres y mujeres, piensan que cuando pecan ya son descartados, que están ligados a la vieja naturaleza. Sin embargo, el sacrificio de Jesús rechaza esa noción y nos afirma que los que están en Cristo Jesús son real sacerdocio y linaje escogido. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a fallar, tendremos flaquezas y debilidades. Sin embargo, al estar a los pies de Cristo y procurar su presencia, nos ayuda a prevenir caer en lazos de tentación y enfocarnos en ese Cristo bello y lleno de poder. La limitación de la interpretación del pecado que habita en el hombre desea que te olvides del llamado de Dios por su imperfección. Mas sin embargo, Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Si estás luchando con una fragilidad espiritual, si estás luchando con una debilidad, vengo a decirte que Dios está ahí para ayudarnos, que Dios está contigo cual poderoso gigante. Si 7 veces cae, Dios te levanta. Lo importante es no quedarte tendido en el camino, no quedarte paralizado y pensante de lo que sucedió, de cómo fallaste, sino que mira hacia el cielo y reconoce que Dios es poderoso para limpiar nuestros pecados y borrar nuestra maldad. Él perdona nuestros pecados y lo entierra en las profundidades de la mar y no se acuerda de ellos. Por lo tanto, sacúdete, levántate en fe, porque eres perdonado en el día de hoy. Levántate cual fiel soldado y entiende que hay propósito de Dios y el llamado de Dios sigue activo y efectivo en su vida. La limitación de la interpretación del pecado que habita en el hombre quiere persuadirle de que la gracia de Dios es acortada. Pero aquellos que realmente desean ser transformados y reconocen su culpabilidad, acuden a Dios y Él los levanta. La mano de Dios no se ha cortado para socorrerte. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Su amor es infinito para perdonarte, para restaurarte. No te limites por la manera que interpretas el pecado que todavía estás luchando dentro de ti mismo. Reconoce que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y desea que alcancemos gracia y poder, que lleguemos a ver con nuestros ojos las metas realizadas en nuestras vidas. Finalmente, la limitación de la interpretación del pecado que habita en el hombre quiere llamarlos hijos de ira o hijos del mal. Sin embargo, Dios nos dice en su palabra en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vemos en esta afirmación bíblica que Dios extiende su brazo de misericordia, que todavía extiende sus manos para socorrernos del error. Es simplemente porque fallemos de una cosa u otra, Él no nos descarta o nos llama hijos de ira, sino que como buen padre que nos ama, nos restaura, nos ayuda, nos capacita, nos da sabiduría e inteligencia y provee la salida de escape. Mediante el Espíritu Santo nos empodera para reconocer que Él está ahí a nuestro lado para restaurarnos y librarnos de todo mal. Es por eso que le enfatizo en el día de hoy a través de este podcast que cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo en 2 de Corintios,
capítulo 12, habla enfáticamente sobre el no gloriarse de sí mismo, sino en sus debilidades. Para describir su condición de débil, el apóstol Pablo menciona que se le fue dado un aguijón en su carne que le abofeteaba para que no se enalteciera. Él decía que 3 veces había rogado al Padre que lo quitara, mas sin embargo dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo entendía que tenía una condición que lo doblegaba y lo afligía, mas sin embargo se amparaba del amor y de la gracia de Cristo. En las áreas que él era débil, reconocía que mediante el Espíritu Santo y la presencia de Dios en su vida, podía ayudarlo a fortalecerse en medio de su debilidad y de su aflicción. Y vengo a decirle a alguien que me está escuchando en este podcast, que si hay algo que lo doblega, que lo aflige, si hay algo en su vida que desea que usted se enaltezca, que usted se enfoque en el pecado y en su debilidad, el amor del Padre está contigo para ayudarlo a pelear en contra del aguijón que se ha levantado en su camino. Ese aguijón que lo acusa constantemente, esa piedra de tropiezo que quiere que usted se rinda en el camino. Hoy Dios ha llegado mediante su Espíritu Santo para decirte: te fortaleceré en medio de la jornada y jamás te abandonaré. Yo soy tu fuerza, yo soy tu puerto seguro, yo soy tu descanso, yo soy tu alivio. Porque cuando eres débil, entonces eres fuerte en Dios. Lo que implica que dependes de Dios, que te amparas en Dios, que no tienes todas las respuestas a todas las preguntas, que no eres perfecto en ninguna condición, que todavía hay áreas y recámaras en tu corazón que Dios tiene que penetrar y tiene que moldear, que todavía somos como barro en las manos del alfarero para ser transformados a su imagen y su semejanza, que todavía hay cosas que nos causan ira. Sin embargo, Dios está ahí para ayudarnos en medio de nuestra propia aflicción. Cuando soy débil, soy fuerte en Dios, porque no dependo de mis fuerzas, sino las fuerzas mediante el Espíritu Santo. Que cuando me caigo, me levanto una vez más. Si 7 veces cae el justo, vuelve a levantarse. Si has caído 8 veces o 9 veces y todavía estás luchando con esa ansiedad, con ese dolor, con aquel aguijón en la carne que te doblega, vengo a darte un gran aviso, y esto es: sigue luchando, sigue en la pelea, sigue en la lucha, sigue como fiel soldado, no tires la toalla, no te quites la armadura de Dios, sigue en tu lugar, porque aunque fuiste azotado, aunque haya un aguijón en tu carne, Dios está contigo para darte la victoria y tendrás un nuevo amanecer. El apóstol Pablo expresó diciendo: por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sigue como fiel soldado, porque nos moldea cada día para ser de su agrado. Este ha sido Daniel Vadillo, y le agradezco una vez más por haberse sintonizado en este episodio semanal. Para más información de nuestro ministerio y de nuestros libros, pueden visitarnos a nuestra página de internet danielvadillo.org o a través de las plataformas de redes sociales. Les hago un recordatorio que todos nuestros libros están disponibles en línea por Amazon Books. Será hasta la próxima semana. Dios les bendiga, Dios les prospere en todo y prepárese para recibir cosas hermosas y grandes de parte del Señor.